Gracias damos a Dios que en esta noche podemos una vez más juntarnos, esta vez para meditar y aprender de su palabra y poder conocer más de lo que nosotros creemos. Y espero que ahí en tu hogar, al lado de tu familia, ahí tomando tu Biblia, alistándonos para ese tiempo de enseñanza, pero antes vamos también a alabar a nuestro Dios, ¿no? Él se merece toda alabanza y vamos a iniciar cantando algunos himnos. El primer himno que vamos a entonar nos dice que el mundo es del Señor, Él es quien gobierna todo, y vamos a entonar este himno. Está esclavo del pecado. El Dios de este siglo, que dice la palabra de Dios, que es Satanás, es quien gobierna. Y tenemos que libertarlos. ¿Cómo? Yendo como iglesia a predicar la palabra del Señor. Que el Señor nos habló este himno, que Él nos va a enviar y que todos seamos partes de ello. Vamos a dirigirnos a nuestro Dios en esta noche. Amado Dios, Padre nuestro, Señor, dueño de todo el universo, en esta noche nos dedicamos a tu presencia, sabiendo que tú, Señor, estás allí presente y estás mirando nuestras vidas. Y nos estás diciendo, el mundo te necesita, el mundo necesita que tus hijos vayamos a compartir ese evangelio. Liberemos a aquellos que están esclavos del pecado, aquellos que están bajo el gobierno y el dominio de Satanás, Señor. Que seas tú quien nos ayude como iglesia a ser parte de ello, que no dejemos de hacer en cualquier tiempo, en cualquier momento. Danos, Señor, tú ese deseo de hacerlo. Bendice todo lo que vamos a aprender en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos cantando el himno, Estad por Cristo firmes, soldados de la fe.
soldados de la fe, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firme, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firme, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos de armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firme, bien poco durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona le dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Tenemos una lucha. La Biblia nos dice que no es lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Y tenemos un enemigo que está allí como león rugiente, buscando de a quien devorar. Y en esta noche vamos a hablar de ese enemigo, ¿no? De Satanás, qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a él. Y nosotros no podemos luchar contra él, porque ya tenemos a alguien que luchó y le venció. Nosotros solo debemos vestirnos, agarrarnos de él, tener fe y confianza en que él es quien hace todo por nosotros. Y esta alabanza nos dice: fe, la victoria es. Soldados del Señor Jesús, pendones levantan, luchad valientes que en la luz muy pronto acabarán. Al enemigo
Podemos ser victoriosos, pero tenemos que poner nuestra fe en aquel que ya nos dio la victoria al morir en la cruz. Este himno nos habla que tú eres mi camino, mi vida y mi verdad. Oh Cristo mío, cuánto te amo, dice este coro. Sé que algunos no lo saben, algunos lo van a recordar, y en esta noche los que no lo saben puedan aprenderlo, y los que ya lo sabemos recordarlo en esta noche. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Oh Cristo mío, cuánto te amo, por eso mi futuro contigo es seguro. Voy pues gozando en tu bondad, y si las acechanzas satánicas me asaltan a diario con furor, sé que tú eres mi camino, mi vida y mi verdad. Voy pues gozando en tu bondad. Y así Satanás nos ataque, así Satanás nos asalte, nosotros vamos a estar fieles. Vamos a entonarlo una vez más para aprenderlo, para repasarlo, recordarlo en esta noche. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Oh Cristo mío, cuánto te amo, por eso mi futuro contigo es seguro. Voy pues gozando en tu bondad, y si las acechanzas satánicas me asaltan a diario con furor, sé que tú eres mi camino, mi vida y la verdad. Voy pues gozando en tu bondad. Qué hermosa alabanza. Mira que te mando que seas valiente. Ahí siempre el pecado va a estar, Satanás va a estar tentando, pero nosotros debemos ser valientes para resistir, dice la palabra de Dios en Efesios, ¿no? Mando toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Vamos a cantar este coro. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Porque Jehová estará contigo por donde vayas, Él te guardará. Porque Jehová estará contigo por donde vayas, Él te guardará. Y por último, antes ya de pasar a la enseñanza, a la victoria Jesús te llama. Dios quiere que vayamos a la victoria. Va con nosotros el capitán. Él va delante de nosotros, dice la palabra de Dios. A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Qué hermoso coro, ¿no? Marchemos pues a estar frente, no tengamos temor, porque Dios está con nosotros. En esta noche vamos a aprender sobre el enemigo que tenemos. Estamos estudiando ya el punto 17 de nuestras confesiones de fe, y en esta noche estaremos una vez más aprendiendo de ello.
Estaremos en esta noche hablando sobre los tres enemigos que tenemos como creyentes. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a ello? Pero antes vamos a orar para dar inicio a este tiempo del estudio. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor, te damos en esta noche que una vez más nos permites poder abrir tu palabra, seguir aprendiendo y entendiendo qué es lo que nosotros creemos, para poder, Señor, poner en práctica en nuestra vida todo lo que en ella tú nos enseñas. Que en esta noche una vez más puedas hablar a nuestra mente y corazón. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos aprendiendo en esta noche, estaremos hablando de los tres enemigos del creyente. La Biblia nos habla que como creyentes tenemos también enemigos. Y uno de ellos, nuestro primer enemigo, es algo que está entre nosotros, somos nosotros mismos. Y la Biblia nos menciona como la carne. ¿Cuál es la carne? Es ese enemigo interno que está en nosotros. Podemos imaginar nosotros a través del gráfico, no recordemos una historia de un pueblo que venció a otro a través de un caballo hecho de madera, donde adentro del caballo estaban unos soldados. Ya van recordando la historia, ¿no? Es la historia del caballo de Troya. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿No? Estaba el enemigo dentro del caballo. Y cuando este caballo entró a la ciudad, mientras todos habían festejado la victoria, pues descendieron del caballo los soldados y finalmente hubo la victoria. Así también nosotros tenemos un enemigo que está dentro de nosotros, que es nuestra propia naturaleza, que la Biblia lo describe como la carne. En el libro de Romanos capítulo 6, vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14, nos habla de ello. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Por favor, todos abriendo sus Biblias, es momento de ir a escudriñar la palabra de Dios. Entonces allí en nuestros hogares, allí donde te encuentres en esta noche, tomando tu Biblia para empezar este estudio. Romanos capítulo 6, vamos al capítulo 6 de este libro, y voy a leer del verso 1 hasta el verso 14. Ustedes me siguen allí en la lectura. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está diciendo nuestro cuerpo del pecado, es decir, nuestra carne, aquella parte de nosotros que andaba en pecado, que disfrutaba de ello, pues ya ha sido muerto y ha sido sepultado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Aquí nos está hablando la palabra de Dios, nos está diciendo que ya nosotros hemos muerto esa vida de pecado. Cuando hemos venido a Cristo, cuando Cristo hizo esa obra transformadora, Él ha dado su sangre en nosotros en la cruz para que seamos nuevas criaturas, de tal manera que ese viejo hombre, esa carne que anhelaba el pecado, finalmente ya no siga haciendo la obra en nosotros, sino que ahora vivamos en una nueva vida. ¿Qué debemos considerar en nuestra vida? ¿Qué debemos entender ahora que somos creyentes? Lo primero que nos dice la palabra de Dios en este pasaje que hemos visto. 1, que hemos muerto al pecado. Hermano, una persona que ha muerto es una persona que ya no respira, no tiene existencia ya. Igual nosotros, si ya hemos recibido a Cristo en nuestra vida, si hemos puesto nuestra fe en Él, entonces el pecado debe haber muerto en nuestras vidas. ¿Qué más aprendemos? 2, Cristo derrotó al pecado y nosotros junto con Él. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que así como Cristo nosotros estamos junto con Él, así como Él resucitó nosotros también a nueva vida, debemos entender que Cristo ya venció al pecado y cuando hemos puesto nuestra fe en Él, nosotros también hemos hecho. 3, nuestra carne ya fue crucificado con Cristo. Allí en la cruz, ya Cristo pagó los precios de nuestro pecado para limpiarnos. Somos limpios por su sangre. Entonces ya allí en la cruz, ahí quedó nuestros pecados. Ya murieron allí. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo somos nuevas criaturas. Cuando en casa queremos cambiar algo, lo más común, cuando tienes tu ropa y tu ropa ya está vieja, y dices, no, ya necesito una nueva ropa, ¿qué haces con tu ropa vieja? Ya la desechas y no te vuelves a poner. Y empiezas a usar la ropa nueva. Igual, nuestras vidas ya son nuevas criaturas, es decir, nosotros debemos mostrar a través de nuestra vida el cambio que Dios ha hecho y ese fruto de esa nueva criatura. El pecado ya no debe reinar en nosotros, pues hemos sido libertados. En el pasaje que hemos leído también nos dice ello, que hemos sido libres del pecado. Pues ¿cómo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado si hemos sido libres de ellos? Hermanos, nuestro primer enemigo que tenemos es la carne. Esa naturaleza pecaminosa que aún todavía, mientras estemos en vida, está luchando entre nosotros. Y la Biblia nos dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero nosotros que estamos en Cristo ya hemos sido victoriosos con Él para vencer a la carne. La palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, ahí pueden leerlo ustedes. Dios quiere en nosotros, digo pues, andad en el Espíritu y ya no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, nosotros creemos que como creyentes, si somos hijos de Dios, nuestra vida ya debe ser andar en lo que Dios quiere y ya no seguir satisfaciendo lo que a nosotros nos gusta, los deseos que hay en nuestra carne. Si eres joven, si eres adulto, tú sabes qué deseos hay en uno, ya no debemos hacerlo, debemos dejar esos deseos. Ahora debemos andar en lo que Dios quiere, andar como el Espíritu quiere que andemos, alejados del pecado, lejos del pecado, ya no siguiendo lo que antes hacíamos. Entonces nuestro primer enemigo que tenemos que reconocer está dentro de nosotros mismos, que es nuestra carne, que está allí combatiendo. Pero nosotros ya no vamos a ser vencidos porque ya Cristo venció en la cruz. Cristo pagó el precio. Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Y respondemos a la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos andando en el pecado? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Ahora vamos a andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. El segundo enemigo que la palabra de Dios nos enseña es el mundo. El mundo siempre va a tratar de robar ese amor que tenemos a Dios. Las cosas que vemos
van a tratar de alejarnos de las cosas de Dios. Y el mundo, cuando Dios habla, identifica de tres maneras. Pero vamos a leer primero 1 Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué es lo que Dios nos dice? 1 de Juan, allí en sus Biblias, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre no está en él. La segunda cosa que nosotros estamos luchando y batallando en nuestra vida, por eso decimos que es un enemigo, que es una lucha constante, es el mundo. Y Dios nos está diciendo en su palabra: no améis al mundo. Es decir, no desear las cosas de este mundo. No andar como este mundo. Porque si nosotros vivimos y deseamos lo que hace este mundo, que dice el amor del Padre no está en nosotros. Una característica del creyente, y creemos en eso, es que nosotros ya no vamos a vivir conforme a este mundo. La Biblia, ¿qué considera el mundo? Hay tres cosas. La gente, en Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién se refiere este mundo? A las personas. Hermanos, muchas veces, por agradar a las personas, hacemos las cosas que a Dios no le agradan. Amamos más al mundo que a las cosas de Dios. Hermanos, muchas parejas hoy en día, jóvenes, no se casan y siguen viviendo en convivencia porque aman las cosas que la gente dice. La gente dice: no importa, el matrimonio no tiene ningún valor. Y siguen lo que los demás dicen. Hermanos, Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros sigamos lo que el mundo sigue, lo que las personas siguen, lo que la gente hace. Dios no quiere que por quedar bien con las personas nosotros hagamos lo que a Dios no le agrada. Por el contrario, no améis al mundo. Que las personas no sean el primer lugar en nuestra vida. Que por las personas nosotros no dejemos de hacer lo que a Dios le agrada. Por el contrario, que seamos un testimonio vivo a la gente. Nosotros no tenemos por qué copiarnos lo que ellos hacen, sino más bien ellos deberían copiarse. Si nosotros somos cristianos genuinos, viviendo como Dios le agrada, ellos deberían mirar en nosotros y copiar nuestra manera de vivir. Entonces, la primera muestra que Dios habla sobre el mundo, habla de las personas. Y en cuanto a ello, Dios quiere que nos alejemos de las costumbres, de la manera de vivir de las personas. La segunda cosa que Dios se refiere al mundo, habla del mundo físico, el mundo que nosotros conocemos, el globo terráqueo, podemos decirlo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Marcos 16, 15. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando se refiere aquí al mundo, se refiere a las naciones, a todos los lugares. Bueno, la segunda cosa que Dios nos dice que no amemos al mundo son las cosas materiales que este mundo ofrece. Muchas veces, por amor a las cosas terrenales, a adquirir las cosas, a buscar lo que el mundo nos ofrece materialmente, dejamos a Dios de lado. Muchas personas, muchos creyentes, por amor al dinero, por amor a las posesiones, a los lujos, dejan a Dios de lado. No es malo recibir la bendición de Dios, tener comodidades. Lo malo es cuando eso empieza a ocupar un primer lugar en nuestra vida. Lo malo es cuando miramos nosotros las cosas que este mundo nos puede ofrecer físicamente. Y de ahí viene la avaricia, la codicia y el amor a las cosas materiales, y dejamos a Dios de lado. Cuando eso empieza a ser prioridad en nuestra vida.
Hermanos, Dios no nos bendice cada día. Sin embargo, siempre enseñamos que el día domingo, día del Señor, le demos ese día al Señor. Pero muchas personas prefieren trabajar ese día. ¿Por qué no prueban a Dios si Dios nos derrama bendiciones en sus vidas? Yo estoy seguro que van a poder ver cómo Dios suple sus necesidades y tal vez logran más cosas que tal vez no haciendo lo que Dios quiere. Entonces, el buscar las cosas de este mundo que nos ofrece de manera física y dejar a Dios de lado, Dios no quiere eso. Es también un enemigo, un peligro de nosotros los creyentes. La Biblia nos dice que por muchos creyentes en los últimos tiempos, por amor a estas cosas, se alejarán de los caminos del Señor en el tiempo de la apostasía, ¿no? Y por deseando, perderán el amor que tienen hacia Dios. Y vemos hoy en día también ello. Y la tercera cosa es el sistema de este mundo. ¿Cómo piensa este mundo? 1 Corintios 1:20. 1 Corintios 1:20. Primera carta de los Corintios 1:20. Dice así la palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, el tercer enemigo que tenemos es nuestro pensamiento. La Biblia nos dice que nuestro pensamiento es engañoso, que muchos caminos nos parecen caminos de bien, sin embargo son caminos de muerte. Muchas veces nosotros queremos dirigir nuestro camino como nosotros pensamos. Y mucha gente dice, yo creo en Dios a mi manera. Tal vez tú lo has dicho también alguna vez. Y no se trata de creer en Dios a mi manera, sino se trata de creer en Dios como Dios nos dice en su palabra, como Él quiere. Entonces ahí cambia la manera de pensar. Estuve viendo un bonito artículo de Billy Graham cuando él habla de que no se trata de que las personas conozcan de Cristo, sino se trata que las personas conozcan a Cristo. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo saber mucho de algo, pero le conozco a Él. Iguales, hermanos, en nuestro pensamiento. No se trata de lo que yo piense, de lo que a mí me parece, de lo que yo crea, sino se trata de lo que Dios quiere que yo haga. Entonces el pensamiento, la filosofía, la sociología y todo lo que ahora en este mundo hay, todas esas ideas, tal vez muy buenas, pero muchas no van con lo que Dios dice. Hermanos, nuestro tercer enemigo es nuestro pensamiento. Lo que ofrece este mundo, el pensamiento, la ideología de este mundo. Hoy estamos hablando de muchas ideologías. Debemos tener cuidado en buscar la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Y dónde está la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos. Cuando Dios habla del mundo, habla de las tres formas como el mundo afecta nuestra vida. Uno, a través de la gente. ¿Qué vale más para ti? ¿El dar un buen testimonio de que eres un creyente o el quedar bien con tus amigos, con tu familia? El apóstol Pedro dijo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hablamos del mundo, Dios se refiere a las cosas que este mundo ofrece físicamente, en lo cual somos muy atraídos y por ello muchas veces dejamos a Dios de un lado. Es un enemigo en nuestras vidas. Y también las ideologías, los pensamientos. A mí me parece que es así. Y eso lo veo, hermanos, cada momento en la vida de muchos de nosotros. Hacemos lo que pensamos y no hacemos lo que a Dios quiere que hagamos. Entonces hemos visto en esta noche dos enemigos. Uno era la carne y el otro que tenemos es el mundo. El tercer enemigo que nos habla la palabra de Dios, ¿no?
pero antes de pasar, ¿no? Nosotros creemos que el mundo está bajo el dominio de Satanás y que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La Biblia nos dice que este mundo está bajo el dominio de Satanás. Y vamos a ver algunos versículos. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Abriendo nuestras Biblias, dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, Segunda de Corintios capítulo 6, allí en nuestras Biblias, velocidad bíblica, dice así, 14 al 17, dice así: Y si Dios que levantó al Señor también nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces Dios quiere que no nos unamos a este mundo, sino que nos alejemos de ellos. No acá diciendo si nos unimos con ellos, ¿cómo es nuestra condición? Dios quiere que vivamos lejos de ellos. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, que no amemos al mundo. El creyente es llamado a separarse del mundo, a una vida de santidad, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ahí nos habla de ello, que debemos ser nosotros santos. Dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y Romanos 12, 1 y 2 también nos habla de cómo debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces Dios quiere que como creyentes nosotros nos separemos de este mundo a una vida de santidad, porque hemos visto qué es lo que ofrece el mundo. Y el tercer enemigo viene a ser Satanás, quien tiene el dominio de este mundo. Creemos que el mundo está bajo el dominio de Satanás y la Biblia nos habla de ello. Y vamos a hablar sobre el tercer enemigo. Creemos lo que la palabra nos dice en cuanto a Satanás. Creemos que en la personalidad de Satanás, es decir, que Satanás es una persona, un ser viviente, no es un ser imaginario, como algunos piensan, ¿no? Como algunos lo dibujan. No, sino es un ser real, es una persona. Y que fue creado por Dios como un ángel de luz. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 en nuestras Biblias. ¿Qué nos dice de Satanás? No es que Satanás existió, no es como a veces el mundo quiere hacer ver en las caricaturas que existe el bien y el mal. No, que sí existe el bien y el mal, sino que Satanás fue creado por Dios, es una creación de Dios. Ezequiel 28, vamos a ver, del 13 al 19, dice así: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces aquí está, ¿no?, que Dios le dice cómo es Satanás un ángel de luz, un ángel muy hermoso, un querubín muy hermoso, y que un día fue creado y que también iba a ser arrojado a la tierra. Entonces nosotros creemos que Satanás fue creado por Dios como un ángel de luz, pero se corrompió, y dice la palabra de Dios, y se halló maldad en él. Nosotros creemos también que Satanás se rebeló contra Dios y está bajo condenación. Isaías capítulo 14, vamos a Isaías capítulo 14, Dios nos revela todo ello y no nos oculta nada de eso. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte. Sobre las alturas de las tribus subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está, siendo él, estando allí delante de Dios, teniendo ese privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, andar, como dice, en el trono de Dios. Ningún otro ser lo podía hacer, porque dice la palabra, aún los ángeles se tapan, no pueden ver la gloria de Dios, pero Dios le hizo tan hermoso que podía estar allí, pero también a raíz de su pecado fue derribado hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Es decir, fue condenado por Dios por su pecado. Efesios capítulo 2, versículo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad? Hemos visto Satanás. Y allí podemos encontrar entonces lo que la palabra de Dios nos habla de Satanás. Según de Corintios, vemos un último pasaje, capítulo 11, versículo 14. Según de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque él fue creado, es un ángel de luz. Nosotros creemos que Satanás fue creado por Dios como un ángel de luz que se rebeló con Dios y ahora está bajo condenación. Es decir, Dios lo condenó por el pecado que él cometió, se rebeló contra Dios, quiso ser igual como Dios. Entonces la Biblia nos enseña, nosotros creemos ello. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo es que debemos nosotros estar en cuanto a los enemigos? Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Dice así. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano, lo primero que nosotros debemos hacer es saber que nuestra fe está puesta sobre Jesucristo el vencedor. Y por eso es que Romanos nos dice, ahora somos más que vencedores. No porque nosotros hemos vencido, sino porque Cristo venció y nosotros estamos en Él. Ahora pues, dice la palabra de Dios, sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Ahora somos vencedores por medio de Cristo Jesús, quien venció al enemigo. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9, también nos hablan de ello. Primera de Pedro capítulo 5, dice así la palabra de Dios.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Debemos estar vigilantes, ser sobrios y velad. Velad quiere decir vigilante, estar vigilando, porque sabemos que nuestro adversario, el diablo, está buscando a quien devorar. En otros versículos Dios habla que no demos lugar al diablo, sino debemos ser cuidadosos. En cada cosa que hacemos podemos dar lugar al diablo, para que a través de nuestra naturaleza, que es nuestra carne, a través de este mundo y él mismo, nos haga desobedecer a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 7, Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué cosa? Huirá de vosotros. Si nuestra vida está en sumisión, en obediencia al Señor, estamos viviendo una vida como a Él le agrada, haciendo las cosas que Él le agrada, no dejándonos dominar por nuestra carne, porque ya no vivimos al pecado, no dejándonos dominar por este mundo, ya sea la gente, ya sea las cosas que este mundo nos ofrece, o ya sea los pensamientos. Si estamos viviendo en obediencia al Señor, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Ahí está la clave. Resistid. Allí esfuérzate y sé valiente en luchar contra ello. ¿Y qué va a pasar? Y el enemigo huirá de vosotros. La Biblia nos dice que debemos estar preparados. ¿Cómo podemos hacer ello? ¿Cómo podemos estar resistiendo? ¿Cómo podemos estar vigilantes? Para ello nos habla en Efesios capítulo 6, donde nos habla de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Del versos 10 en adelante, el título es la armadura de Dios. Una armadura usaba el soldado para ir a la batalla. Hermanos, nosotros tenemos una lucha, son nuestros enemigos, vamos a ir a la batalla. Pero no vamos a pelear la batalla porque alguien va a pelear por nosotros. Pero sí debemos resistir, mantenernos firmes, como dice la palabra de Dios. Pero Él nos da las armas para ello. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién, en el Señor. No en tus fuerzas, sino en el poder de la fuerza de Dios, porque Dios es el único que ya lo venció. Y dice, y vestíos de toda la armadura, para que podáis, ¿qué cosa? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hermanos, debemos prepararnos para esta lucha. ¿Cómo? Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia. Y el Señor nos ha justificado para hacer lo correcto. Vestidos de lo que a Dios le agrada que hagamos. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio. En otro pasaje dice cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio, Salvador, ese mensaje de salvación para todo el mundo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Hermanos, en estos tiempos, nuestra fe debe crecer cada día. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablé de él, como debo de hablar. Ahí está, hermanos, la armadura que Dios nos da para poder enfrentar
para poder resistir, para poder estar firmes contra las acechanzas de los enemigos. Hermanos, en esta noche hemos aprendido algo más. Es lo que nosotros creemos de lo que la palabra nos enseña. Y que en esta noche puedas estar meditando. ¿Cómo está tu vida, hermanos, delante de Dios? ¿Estás siendo vigilante? ¿Estás resistiendo allí los abates del enemigo? ¿Te estás preparando para la batalla, poniéndote esa armadura de Dios que nos está diciendo aquí? ¿O simplemente estás dejando que la carne, que el mundo y que Satanás tomen control de tus acciones? Hermanos, somos más que vencedores. Empecemos a vivir una vida como a Dios le agrada. Que en esta noche, hermanos, estés meditando en ello. ¿Cómo está tu vida? Y si no está como Dios quiere, está siendo tal vez derrotado, no está siendo firme, pues hermanos, yo te animo a que en esta noche empecemos a vestirnos de esa armadura, a prepararnos, como Dios nos dice, para poder resistir las acechanzas de los enemigos que tenemos. Hermanos, si en esta noche, allí donde estás meditando en tu vida diciendo, verdad, sí, todavía la carne, soy débil a la carne, o todavía soy débil a las cosas de este mundo, la vanagloria, la vanidad, esas cosas me atraen, o todavía yo estoy siguiendo los pensamientos, las corrientes de este mundo, como ellos piensan, y no estoy haciendo como Dios quiere, y me estoy dejando derrotar por Satanás. Hermano, Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya vencí. ¿Sabes qué? Someteos pues a mí. Haz lo que yo te digo en mi palabra. Hermanos, no dejes, busca lo que Dios nos enseña, nos ha enseñado en esta noche. Ármate de la armadura de Dios. Y el enemigo va a huir de nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, en esta noche por este tiempo. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra y poder, Señor, con ella poner en práctica y poder resistir a los enemigos que tenemos, porque sabemos que tú ya nos has dado la victoria. Si nos sometemos a ti, si vivimos como tú quieres, Señor, vamos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a poder ser ese testimonio a todos aquellos que no te conocen. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos allí. Si hay alguien, Señor, que en esta noche ha podido entender y está allí orando, doblando sus rodillas, diciendo, Señor, perdóname porque no he estado andando, perdóname porque no he estado vistiéndome tu armadura, perdóname porque no me he estado sometiendo a ti. Yo quiero empezar ahora a fortalecerme en ti. Señor, tú ayúdalo, fortalécelo. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por este tiempo. Gracias por una vez más por este tiempo de haber estudiado la palabra de Dios. No se olviden los programas. Mañana miércoles a las 8 de la noche, varones, tenemos una reunión. Si no estás en el grupo, avísame para incluirte en el grupo. Estamos haciéndolo a través del Zoom. Y el día viernes están los adolescentes a las 8. El día sábado, las damas a las 5 y los jóvenes a las 7 a través del Zoom. Y los niños han cambiado su horario a las 3 de la tarde. No se olviden, niños, estar allí a través del Facebook haciendo sus tareas que les han dejado, aprendiendo el versículo de memoria, ¿no? Y que sea un tiempo grato también de aprender de la palabra de Dios. Y el domingo, hermanos, vamos a tener un programa muy especial. Como cada domingo nosotros nos reuníamos para tener un tiempo de ayuno, oración. Este domingo, hermano, quiero que separes ese tiempo para tener un tiempo de ayuno y de oración por nuestras vidas, por nuestro país, para que Dios tenga misericordia de nosotros y Dios pare esta pandemia. Solo Él lo puede hacer, Él es el Dios Todopoderoso. Pero como su pueblo, hermanos, orar por ello. Hay muchos familiares, muchas amistades, muchos creyentes, muchos pastores que están enfermando de este virus. Y que Dios, hermanos, en su misericordia, ponga su mano allí para detener. Y que este tiempo sea para nosotros un tiempo de poder crecer en el Señor también. Que hayamos aprendido mucho de Él también. Hermanos,
Que Dios les bendiga. Estamos nuevamente conectados. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, tendremos el programa un poco más temprano para poder tener este tiempo de oración. Prepárate ahí para ayunar todos juntos, como un solo cuerpo. Para tener este tiempo de ayuno va a ser desde temprano hasta la 1 de la tarde y luego ya poder estar teniendo nuestro día normal. Pero hermano, prepara este tiempo para tener este tiempo de ayuno y oración. Y si tienes algún pedido especial para ayunar, hermanos, es el momento para hacerlo. Gracias, que Dios te bendiga a cada uno allí en su hogar.